Hola Nicole, Hola, profe. ¿qué pasa con los niños? Es que yo cacho que no se ha metido a la clase porque están haciendo un trabajo, estamos haciendo un trabajo de De... gestión. Ah, Yo creo que por eso no se han metido a la clase. ya. No, al profe. Eh, Habíamos estado haciendo un problema y habíamos llegado hasta la presión de detonación. Así que Sí, profe. vamos a continuar con ese problema. Profe, la prueba es este jueves que viene, ¿cierto? No recuerdo exactamente, pero está publicada la fecha. Ah, ya. Creo que sí. Ya, entonces habíamos calculado la presión de detonación que nos dio. Entonces voy a anotar la presión de detonación y el resultado que nos dio. Ahí habíamos quedado. Nos dio 31,2 kilobar. Y eso llevándolo a kilogramos centímetro cuadrado, ya lo habíamos transformado, ¿cierto? Bueno, básicamente se hace una regla de tres simple, donde un kilobar es a 1019 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, 31,2 kilobar va a ser, va a ser a X, ¿cierto? Ese valor me va a dar en kilogramos centímetro cuadrado. Por lo tanto, entonces tengo 1019 por, los cruzados se multiplican, ¿cierto? Por 31,2. Y eso me da 31.792,8. Entonces eso es equivalente a 31.792,8 kilogramos centímetro cuadrado. Ya habíamos calculado la resistencia y la tracción del macizo rocoso. ¿Se acuerdan o no? O aún no. Sabemos por el problema que la resistencia a la compresión partido por la resistencia a la tracción era igual a 10. La relación. ¿Eso qué significa? Eso implica que la resistencia a la tracción va a ser igual a la resistencia a la compresión partido por 10, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque esto que está dividiendo pasa para allá y esto que está multiplicando un imaginario pasa dividiendo para abajo.
Y sabemos que la resistencia a la compresión, ¿cuál es la que tenemos que usar? ¿Qué tipo de roca, qué tipo de macizo rocoso es el que estamos trabajando? ¿Qué decía el problema? Chiquillo, ¿qué es lo que decía el problema? ¿Cómo era el macizo rocoso? Pues no se acuerdan de nada. Decía que el macizo rocoso era blando. Por lo tanto, la resistencia a la compresión de un macizo rocoso blando es menor, menor a 70 megapascales. Eso es lo que me dice la teoría. ¿Ya? Entonces, la resistencia a la compresión para un macizo rocoso blando es menor a 70 megapascales. Por lo tanto, yo me voy a dar que la resistencia a la compresión va a ser igual a 69, ¿ya? 69 megapascales. Me equivoqué. ¿Ya? 69 megapascales. Entonces lo tengo que transformar a kilogramos centímetro cuadrado. Y tengo que 1 megapascal, para los que están llegando, estoy continuando con el problema que empezamos a hacer en la clase anterior. Entonces 1 megapascal es a 10,19 kilogramos centímetro cuadrado. Hola, profe. Hola. Entonces, 69 megapascales es a X kilogramos centímetro cuadrado, ¿cierto? Es un 9 que hay ahí, ¿eh? Entonces 69 megapascales por 10,19. ¿Por qué? Porque 1 megapascal es 10,19, es igual a 703,11. ¿Ya? Porque 1 megapascal es 10,19, por lo tanto tengo que multiplicar 69 por 10,19. Y eso me da 703,11. ¿Están de acuerdo o no? 703,11. Entonces ya tenemos la resistencia y la tracción del macizo rocoso. Entonces la resistencia y la tracción del macizo rocoso va a ser 703,11. Ah, no, pues tengo que irla por 10. O ya la dividí. Sí, no, tengo que irla por 10 todavía. ¿Ya? Falta dividirla por 10. Entonces pongo 703,11 kilogramos centímetro cuadrado partido por 10, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo único que había hecho es calcular la resistencia y la compresión. Ahí, ¿ves? Que me dio 703,11. Pero la resistencia de la tracción es resistencia de la compresión dividido por 10. Por eso lo estoy dividiendo por 10. ¿Ya? Ya, profe. Ahora hay que meterlo en la fórmula de espaciamiento. Sí. ¿Cuándo es la prueba? La prueba es el jueves 6 de mayo.
Ya, o sea, la próxima semana. Ya, en horario clase, no se lo olvide. Ya, o sea, está tan tempranito. Sí. Sí, hay compañeros que tienen a las 8 la prueba. Oh, 8:15. Ya, entonces, 703.11 dividido por 10 igual a 70,31, pues obviamente. Entonces la resistencia a la tracción es 70,31 kilogramos centímetro cuadrado. O sea, para cortar la roca, si la tensiono o la tracciono, necesito aplicar 70 kilos por cada centímetro cuadrado y ahí se corta la roca. ¿Ya? Eso significa resistencia a la tracción. Entonces ahora ocupamos la otra forma, la de espaciamiento, ¿cierto? eso va dentro de la raíz, si no me equivoco. Sí. Entonces voy a borrar esto. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, pues. Para la prueba, ¿vamos a hacer este cálculo así completo o solamente una parte de, por ejemplo, no sé, calcular la desviación? O bien, usted va a dar las características del túnel, de la construcción del túnel y hay que Sí, pues llegarlo si a medir. no he hecho la prueba todavía, pues ¿cómo va a hacer? Pero quería prevenir para ver, Usted tiene que porque igual saber el... hacer el problema, ya sea Sí. por parte ¿Mm? o entero. Ah, ya. Entonces ahora tengo que espaciamiento máximo, ¿cierto? Para eso estamos calculando todo. Era igual a K partido por 50. Y K en este caso, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale K en este caso? El factor de tronabilidad. Era uno parece. Me voy a revisar. ¿Uno para qué? ¿Por qué uno? El K era el cuando la roca era blanda, dura o regular y tenía un factor K. Ya. El Eh, factor de tronabilidad significa factor de tonalidad. que Y está en función de la calidad del macizo rocoso. En este caso nos dicen que la roca es blanda, por lo tanto ocupo el que dice roca roca, fácil. roca. Roca fácil de quebrar, roca blanda. Ya, entonces el K en este caso es 1. 1 partido por 50 por el diámetro de perforación, pero en centímetros tengo que meterlo. ¿Cuánto era el diámetro de perforación? eh, 3 metros. Vamos a hacer el diámetro de perforación 3 metros. Ah, no, no, me equivoqué. Ese era del acero del largo. El largo no es lo mismo que el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? No, el diámetro era, lo voy a ver al tiro, profe, lo tengo anotado. Diámetro de tiro 38,1, 3,81 centímetros. 3,81 qué? Centímetros. Ya, 3,81 centímetros metros ahí en la fórmula, ¿cierto? Y Ajá. eso por la raíz de la presión de detonación, ¿cierto? Que ya la tenemos, que es la que está ahí arriba, ¿cierto? Entonces me queda 31.792,8. Y eso partido por la resistencia a la tracción del macizo rocoso, que también está en kilogramos centímetro cuadrado.
¿Ya? Y con eso tengo el espaciamiento máximo en metros, ¿ya? Esa fórmula es empírica, significa que fue hecha solamente a través de experimentación hasta llegar a ese formulismo, ¿cierto? Por lo tanto, lo importante es que uno sepa ingresar los valores en la unidad que corresponde. En este caso, el diámetro en centímetros y la presión de detonación y la resistencia de atracción en kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ya? Claro. Así me da en metros. Entonces, voy a calcular ahora. 1 partido por 50. Cierra paréntesis por 3.81. Me da eso. Por, abre paréntesis, raíz de, abre paréntesis, 31.792.8. 31.792.8 dividido, ¿cierto?, por 70.31. Cierra paréntesis, cierra paréntesis. Eso me da 1.62. 1.62 metros, ¿cierto? ¿Ya? Ahí tengo el espaciamiento máximo. ¿Alguna duda hasta ahí? No, pero... ¿Qué es lo que corresponde hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que calcular el resto de los tiros, pues. Para eso estamos calculando. Entonces, uno tiene que preguntarse, lo primero que vamos a hacer son cuántos tiros hay en las zapateras, ¿ya? Zapateras. Voy a poner zapa nomás, ¿ya? Entonces, para preguntarse eso, tengo que recordar cómo es la labor. La labor es así, ¿cierto? O el túnel es así, como un pan de molde. ¿Cuánto era la altura del túnel? ¿Cuánto era la altura del túnel? Dice 3 por 4. 4 metros. De 4 por 3. 3 por 4, no 4 por 3. 3 por 4 se dice ancho por alto. Ya, 3 por 4. El radio 2. Sí. ¿Y qué significa eso? La parte de la sección circular. ¿Qué significa eso? Significa que las zapateras van en esos 3 metros, ¿cierto? Aquí van los tiros de las zapateras. En el perímetro. En la parte baja de la labor. Por lo tanto, uno se tiene que preguntar, número de espacios que van a haber en ese sector. Va a ser igual a el largo o la longitud donde van los tiros. ¿Cuánto es la longitud donde van los tiros? 3 metros. Y eso dividido por, ¿qué cosa? El espaciamiento máximo. Para eso es el espaciamiento máximo. Estamos calculando el número de espacios. ¿Ya? Se van los metros y me queda 3 dividido por 1.62, 1.85. Dice que el número de espacios es de 1.85 y fracción. ¿Puedo meter eso así? ¿Que el espacio es 1.85? No, pues. Tiene que ser espacio entero. Entonces No, 2. tengo que aproximar ese número al número mayor. ¿Ya? Entonces el número de espacios va a ser 2. Siempre se aproxima el número mayor. El número mayor entero. Sí. Sí, pues si no pondría 1,9 y estamos en lo mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahí van a haber 2 espacios acá.
Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a tener un tiro ahí, ¿cierto? Otro tiro ahí y otro tiro ahí, ¿cierto? Esos son mis zapateras. Porque dice dos espacios, pues. Un espacio, dos espacios. Entonces, el número de tiros, la fórmula dice que el número de tiros que van a ir en las zapateras, porque estamos calculando las zapateras, va a ser igual al número de espacios, ¿ya? Más 1. Siempre va a ser eso. En este caso el número de espacio es 2, por lo tanto 2 más 1, 3 tiros. Tres tiros. Y es tal cual, pues se dan cuenta, un tiro, dos tiros, tres tiros. Así van a ir las zapateras, ¿ya? Con tres tiros. Pero ¿cuál es el espaciamiento ese? En este caso es re fácil calcularlo, porque está dividido por 2 nomás, ¿cierto? Pero se ocupa una fórmula para eso. ¿Qué dice la fórmula? La vamos a anotar aquí arriba. ¿Qué dice la fórmula? Dice lo siguiente, que el espaciamiento verdadero ahora, el espaciamiento de las zapateras, hay un espaciamiento para cada sector. El espaciamiento de las zapateras, ¿cómo se calcula? Va a ser la longitud donde están los tiros, ¿cierto? O sea, 3 metros, partido por el número de espacios. Partido por el número de espacios, y el número de espacios en este caso es 2. Por lo tanto, el espaciamiento verdadero va a ser de 1,5 metros. ¿Ya? Entonces, el espaciamiento verdadero de las zapateras es de 1,5 metros. Hay 1,5 entre ese tiro y ese tiro, y 1,5 entre ese tiro y ese tiro. ¿Cómo saco la botada verdadera ahora? O la botada de las zapateras. Hay una razón que se llama razón de desplazamiento. Razón de desplazamiento. Y en el caso del resto de los tiros, esa razón de desplazamiento E partido por B, que es la relación que existe entre el espaciamiento y la botada, es de 1,2. Entonces, para el resto de los tiros, siempre existe esta relación, que el espaciamiento partido por la botada va a ser igual a 1,2. Como tengo el espaciamiento, puedo sacar la botada, ¿cierto? Tengo que la botada de las zapatas, en este caso, ¿cierto? Esta botada que está dividiendo pasa para allá multiplicando, y este número que está multiplicando en un imaginario pasa abajo dividiendo. Entonces te queda espaciamiento de las zapatas partido por 1,2. ¿Cierto? O sea, 1,5 metros, ¿cierto? Partido por 1,2. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? ¿Dudas, preguntas? Entonces tengo 1,5 dividido por 1,2 me da 1,25 metros. ¿Ya? ¿Qué significa eso en la práctica? Significa lo siguiente, que de ahí para allá hay 1,25 metros para llegar al próximo tiro. Significa que este tiro va a botar 1,25 metros. Este tiro va a botar 1,25 metros. Va a sacar 1,25 metros. Por lo tanto, los próximos tiros tienen que estar a 1,25 metros. O sea, por ahí más o menos. Y el otro tiro ahí.
¿Ya? Entonces esos son los tiros que se llaman auxiliares de zapatera. Auxiliares de zapatera. ¿Por qué? Porque aquí hay 1.25 metros, aquí hay 1.25 metros. Entonces la botada me dice en el fondo a dónde va a ir la próxima fila de tiros. ¿Por qué va a ir a 1.25 metros? Porque estos tiros sacan 1.25 metros de roca. ¿Ya? Entonces ahí tienen que ir los próximos tiros para seguir sacando y formando el túnel. Entonces estas serían las zapateras, que son 3 tiros de zapatera, más 2 tiros de auxiliares de zapatera, que se ubican a 1.25 metros. ¿Se entiende o no? Chiquillo. Sí, profe. Y ahora, ¿qué hay que calcular ahora? Ahora vamos a calcular las coronas. Entonces ahora hacemos el mismo cálculo, pero para las coronas. Las coronas, entonces ahora. Las coronas. En este caso, ¿cómo son las coronas? Tengo la labor ahí, ¿cierto? Esto no está hecho a escala, pues es para que entiendan cómo es el problema, ¿no? Tengo un radio, ¿cierto? Que es de 2 metros. Y esto mide 3. Y esto mide 4, ¿se acuerdan? Esa es la labor. ¿Estamos de acuerdo, no? Este punto centro pasa justo por el centro de donde comienza el radio, ¿ya? Ah, me quedo peor. Estupidez. Voy a dibujar con esta cosa. Entonces aquí tengo 4 metros de alto, ¿cierto? Ya. ¿Para qué me sirve este dibujo? Si quiero calcular las coronas. ¿Por qué dibujé esto? Chiquillo, ¿por qué hice este dibujo? ¿Lo necesito o no? Claro que sí, pues, profe. Lo necesito, ¿por qué? Para poder imaginarme lo que estoy haciendo. Aquí no estamos calculando el área de la labor, pero hay un ejercicio parecido. Porque aquí lo que yo necesito saber acá es esta distancia. ¿Cuánta es esta longitud? ¿Ya? ¿Cómo calculo esa longitud? ¿Por por qué necesito esa longitud? Porque dice que el número de espacio va a ser igual a la longitud donde van los tiros, estamos hablando de las coronas en este caso, dividido por el espaciamiento máximo. Entonces necesito esa longitud, que es la que acabo de mostrarles con el lápiz azul. ¿Ya? ¿Cómo calculo eso? ¿Cómo se saca el perímetro de una circunferencia completa? ¿Cuánto es? 2 pi por r. Pero eso es la circunferencia completa, o sea, toda esta cosa que está ahí. A mí no me interesa todo eso, me interesa solamente ese tramo. Entonces, ¿qué hago? Sabemos que aquí también hay 2 metros y que hay un ángulo que yo le llamé alfa, que se repite acá, ¿cierto? Por lo tanto, necesito este ángulo para delimitar la longitud que me interesa, que es esa. Porque estos 2 pi r es para 360 grados. ¿O no?
Entonces la longitud que yo necesito se calcula de la determinada manera. Longitud, a dónde van los tiros de las coronas, o sea, esta que está ahí, esa longitud, esa. Eso es lo que estoy calculando, ese tramo que está ahí. Es igual a 2 por pi por r, ¿cierto? Que en este caso es 2 metros. Factor D es un tramo nomás, ¿cierto? El que necesito. De beta partido por 360, ¿ya? Beta partido por 360. Entonces tengo que calcular beta. Entonces aquí tengo que alfa va a ser igual a coseno a la menos 1 o arco coseno, que es lo mismo, ¿de qué cosa? Cateto adyacente, que sería este tramo que está ahí, ¿cierto? Partido por la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Están en Netflix? 2. Ya, ya. Entonces, sacamos eso. Entonces me queda shift coseno a la menos 1, ¿cierto? Abre paréntesis, 1.5, que es el cateto adyacente, dividido por 2, que es la hipotenusa. Acuérdense que tienen que trabajar en DEG, que corresponde a grados sexagesimales que van de 0 a 360. Aparece como DEG en la calculadora, con D de dedo, o simplemente la D. Entonces eso me da 41.41 grados. Entonces alfa es de 41.41 grados. Es un tremendo ángulo. Es como equivalente al que está ahí, tal cual como está ahí. Entonces beta, ¿cómo calculo beta? ¿Cómo calculo beta? Está buena la película, parece. 180 menos, abre paréntesis, 2 por 41.41. O sea, 180 menos 2 alfa. Y eso me da 97.18. 97.18 grados. ¿Ya? 97.18 grados. Entonces, este es el ángulo que va ahí, con 97. Para delimitar la zona que me interesa, tengo que dividir ese ángulo por 360. Y con eso queda reducida, ¿cierto?, la circunferencia, solamente el tramo que me interesa. Y el que está entre el ángulo beta, ¿cierto? Entre el ángulo beta. Para eso se hace porque estos 2 pi r es todo el perímetro de la circunferencia. Entonces, para delimitar solamente este tramo, tengo que poner el ángulo beta dividido por 360. ¿Se entiende o no? Entonces 97.18 dividido por 360 me da eso. Y eso por 2 por shift pi por r me da 3.39 metros. 3.39 metros. ¿Les dio lo mismo o no? Chiquillo. No. ¿Por qué no? Ah, sí, sí, sí. Es que no escribí mal el paréntesis.
por 4 por pi igual, sí, 3.39 metros, ¿ya? Esa es la longitud donde van a ir los tiros. Para eso hicimos todo ese cálculo. ¿Por qué? Porque necesito ese valor, pues 3.39. Entonces ahora voy a borrar esto, porque esto ya no me interesa. Voy a borrar esto otro acá. Y continuamos. Entonces, sabemos que el número de espacios, como calculamos recién, pero para la zapatera, va a ser igual a la longitud donde van a ir los tiros, o sea, los 3,39 metros que acabo de calcular, partido por el espaciamiento máximo, que era 1.62 metros. Entonces el espaciamiento máximo es clave, ¿cierto?, para calcular todo el resto. ¿Ya? Entonces 3.39 dividido por 1.62 me da 2.09. 2.09 es aproximadamente 2,1, ¿cierto? Y eso, ¿qué hago con ese 2,09? ¿Puedo poner 2,09 espacios? ¿Se pueden poner 2,09 espacios? No, porque los espacios tienen que ser números enteros. No, pues, Por lo tanto, tengo que aproximarlo al número mayor, y eso es 3. ¿Ya? No puedo poner 2, porque puede que ese valor, ese 0,1, si yo pongo 2 espacios, porque creo que estoy ahorrando plata poniendo 2 y no 3, puede que no salga el disparo. ¿Ya? Porque se necesitan 2,09 espacios, que es mayor que 2. Por lo tanto, tengo que siempre aproximarlo al número mayor. Aunque sea 2,01, sigue siendo 3 el número de espacio. ¿Ya? Entonces, el número de tiros, ¿cuántos van a ser? ¿Qué dice la fórmula? El número de tiros es número de espacios más 1. O sea, el número de tiros es 4. Entonces, ahora vamos a dibujar. Vamos a dibujar lo que acabamos de calcular. Entonces, teníamos... Ahí van las coronas, ¿cierto? Entonces dice que hay 3 espacios, 4 tiros. Entonces, el primer tiro va ahí, ¿cierto? El segundo tiro va ahí. El tercer tiro ahí. Y el cuarto tiro ahí. Así están las coronas, porque dice que el número de espacios son 3. 1 espacio, 2 espacios, 3 espacios. Significa 4 tiros. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Pero ¿cuánto es el espaciamiento verdadero? ¿Cómo calculó eso? Entonces, el espaciamiento verdadero, en este caso el espaciamiento de las coronas, ¿cómo se calcula? Como la longitud donde van realmente los tiros, nuevamente ocupamos ese valor, 3.39 metros, partido por qué? Partido por el número de espacios. ¿Ya? Entonces tengo 3.39 metros dividido por 3 me da 1.13. 1,13 metros. Ese es el espaciamiento, esa es la distancia que hay entre ese punto y ese punto, entre ese tiro y ese tiro, entre ese tiro y ese tiro.
Si usted multiplica 1,13 por 3, va a ser toda la longitud, los 3,39 metros. ¿Ya? Entonces lo que acabamos de calcular es cuánto es el espaciamiento entre tiro y tiro. Y ahora hay que calcular la botada, ¿cierto? ¿Cuánto va a botar cada tiro? Ya sabemos que la relación que se debe cumplir, que se llama razón de desplazamiento para el resto de los tiros, ¿de cuánto es? 1,2. Por lo tanto, la botada de las coronas, perdón, esta va para allá y esto para abajo, ¿cierto? Va a ser igual al espaciamiento de las coronas, o sea, 1,13 partido por 1,2. ¿Está bien o no? La botada es lo que la incógnita, la corro para allá, este 1,2 que está multiplicando un 1 imaginario, lo bajo. Entonces me queda aquí el espaciamiento de las coronas dividido por 1,2 me da la botada de las coronas. Entonces 1,13 dividido por 1,2 me da 0,94 metros, 0,94 metros aproximadamente. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que cada tiro de esto va a botar 0,94 metros, 0,94 metros, 0,94 metros, 0,94 metros. Por lo tanto, los próximos tiros tienen que ir a esa distancia. Entonces, justo perpendicular al espaciamiento, en este caso es curvo el espaciamiento, justo perpendicular a 0,94 metros deberían ir los próximos tiros. Justo perpendicular entre los tiros del espaciamiento tiene que ir el próximo tiro. ¿Se entiende por qué van ahí o no? Porque cada uno de estos bota 0,94 metros. Entonces esa distancia que hay ahí son 0,94 metros. La distancia que hay acá son 0,94 metros. La distancia que hay acá son 0,94 metros. Por lo tanto, los próximos tiros, estos tiros que están ahí, se llaman auxiliares de corona. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 tiros de corona y 3 tiros de auxiliares de corona. 3 tiros de auxiliares de corona. Entonces ahí van los próximos tiros, que son con el mismo diámetro, ¿ya? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer o no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Y ahora lo que resta hacer es calcular cuántos tiros van en las descargas. Las descargas son estas. Lo que me permite hacer las cajas, ¿cierto? Entonces, como dice la fórmula anterior, dice que necesito esa longitud. ¿Cómo calculo esa longitud? ¿Por qué? Porque el número de espacios es igual a la longitud donde van los tiros dividido por el espaciamiento máximo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculo esa longitud? Ya terminamos con las coronas, ahora estamos con las descargas. ¿Cómo calculo esa longitud? Tan complicado, ¿eh? Muy difícil calcular eso, esa longitud. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso que está ahí, que dibujé recién? ¿Cuánto vale la raya roja que dibujé?
No saben. Eso vale 2 metros. ¿Ya? Y esos 2 metros llegan hasta arriba, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe, porque gira igual que un reloj. Ya, pues. Entonces tengo. ¿Cuánto tenía de altura eso? 2. Ah, tenía 2 metros de altura la labor. Ah, no, no, no. No. ¿Cuánto tiene la labor de altura? 4. Ya, 4 menos el radio me va a dar esto, ¿cierto? 4 menos el radio me da esto. Pero yo necesito todo eso. Entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, la longitud donde van los tiros, ¿cierto? De las descargas va a ser igual a 4 metros, que es la altura total de la labor, menos estos 2 metros de radio, ¿cierto? Me da eso. Entonces, 4 menos 2 me da 2 metros más este tramo que está ahí, ¿por cierto? Que le vamos a Creo llamar que sí, D. el cateto. Y le llamamos D. ¿Ya? Entonces tengo que calcular D. Entonces D tengo que, por Pitágoras, en la raíz cuadrada de C cuadrado, o sea, 4 menos A cuadrado, que sería este tramo que está ahí, o sea, 1,5 al cuadrado. ¿Me van siguiendo todo o quedaron pillados en algo? ¿Me van todos siguiendo o alguien quedó pillado en algo? No, pero nada. Ahí va a sacar el cateto de allá. Por lo tanto, elevó el 2 al cuadrado, 4, y el 1,5 al cuadrado, que es la parte de abajo, donde están los 90 grados. Ya, ¿está bien eso? Lo que anoté. Que la raíz cuadrada de C cuadrado, ¿cierto? Que sería la hipotenusa, que vale 2 metros. Por eso anoté 4, porque C cuadrado es 4, menos, abre paréntesis, 1,5, que sería el cateto adyacente, ¿cierto? Este, 1,5 al cuadrado, cierre paréntesis y cierre paréntesis. Me da 1,32 metros. ¿Ya? Entonces esta longitud que está aquí me da 1,32 metros. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me vale la longitud donde van a ir las descargas? 3,30. 3,32 metros, ¿cierto? Porque ya habíamos visto que es 4 menos el radio son 2 metros, es hasta acá, ahí hay 2 metros, más B. Pues. Entonces 2 metros más B son 3,32, porque B vale 1,32. Entonces ya tengo la longitud que necesitaba, ¿cierto?, para calcular el número de espacios. ¿De qué cosa? De las descargas. Entonces voy a borrar ahora. Entonces tengo que el número de espacios que van a ir en el tramo donde va la descarga va a ser igual a la longitud donde va la descarga, o sea, 3,32 metros, partido por el espaciamiento máximo, que ya lo tenemos hace rato,
1,62 metros. Se me van los metros, ¿cierto? ¿Y eso cuánto me queda? 3.32 dividido por 1.62 igual 2.05. Eso me da 2,05 aproximadamente. Entonces el número de espacios dice que es 2,05. No puede ser eso, ¿cierto? Tiene que ser espacio entero. Se aproxima el número mayor, porque es mayor que 2, por lo tanto el número de espacios es 3. ¿Ya? Aunque sea 2,01, sigue siendo el número de espacio 3. ¿Ya? Por lo tanto, el número de tiros que van a ir en la descarga, ya sabemos que es el número de espacio más 1. Por lo tanto, el número de tiro es 4. ¿Cierto? 4. Entonces ahora borro acá. Voy a borrar esto. Significa que los tiros, dice que hay 4 tiros, por lo tanto aquí hay un tiro, ¿cierto? Aquí va a haber más o menos otro tiro, aquí otro tiro y aquí otro tiro. ¿Ya? Esos son los 4 tiros de las descargas. ¿Se dan cuenta que el tiro de las descargas, el primer tiro de las descargas coincide con el primer tiro de las coronas? Igual acá. Entonces tengo un tiro, 2 tiros, 3 tiros, 4 tiros. ¿Ya? Entonces el tiro de las coronas, o el primer tiro de las coronas, coincide con uno de los tiros de las descargas. Igual, el último tiro de la descarga coincide con el primer tiro de la zapatera. Las zapateras tenían 3 tiros, ¿se acuerdan? Porque habían 2 espacios. Entonces, ese tiro cumple para las zapateras y cumple para las descargas. Este tiro cumple para las coronas y este tiro cumple para las descargas. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser el espaciamiento verdadero? ¿Cuánto va a ser ese espacio que está ahí? O ese que se repite ahí. O ese. Fácil, ¿cierto? Espaciamiento, entonces, de las descargas va a ser igual a la longitud donde van las descargas, o sea, toda esta longitud que está ahí, que es 3.32 metros, dividido por ¿qué? Por el número de espacios. Un espacio, 2 espacios, 3 espacios. Un espacio, 2, 3. Entonces 3.32 dividido por 3 me da 1.11 aproximadamente. 1,11 metros. Entonces esa distancia que hay ahí, o espaciamiento, mide 1,11 metros aproximadamente. ¿Cierto? Y ahora saco la botada de las descargas. ¿Hasta dónde va a botar eso? ¿Hasta dónde van a botar esos tiros de descarga? Entonces la botada va a ser igual al espaciamiento de las descargas dividido por 1,2, ¿cierto? Por la definición de razón de desplazamiento del resto de los tiros, donde E partido por B vale 1,2. Entonces eso va a ser igual a 1,11 metros, que es el espaciamiento de mis descargas, calculado previamente, partido por 1,2 por la razón de desplazamiento del resto de los tiros. ¿Ya?
Entonces tengo 1.11 dividido por 1.2 me da 0.925. Ese 5 no me alcanza a subir el 2, ¿ya? Porque el 2 es par. Si fuera impar lo sube. Pero como el 2 es par, tendría que tener un 6 para que subiera a 0.93. Por lo tanto, el 0.925 me queda como 0.92 nomás. Como hablamos de 2 decimales, queda como 0.92 nomás. ¿Ya? 0.92 metros. ¿Qué significa eso? Que a 0.92 metros va a ir otro tiro, ¿cierto? A 0.92 metros va a ir otro tiro, siempre entre los otros dos tiros. Justo en la distancia equidistante, tiro una perpendicular, 0.92. Justo en el espaciamiento, en la distancia equidistante, tiro una perpendicular, 0.92 metros. ¿Por qué? Porque esos tiros van a ser capaces de botar 0.92 metros. Eso es lo que dice la botada. Por lo tanto, ahí van a ir los próximos tiros, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí hay 0.92 metros. Ahí hay 0.92 metros. Entonces acá lo mismo. A los 0.92 metros, un tiro. A los 0.92 metros, otro tiro. A los 0.92 metros, otro tiro. ¿Ya? Entonces las descargas son... Las descargas son 1, 2, 3, 4 tiros. 1, 2, 3, 4 tiros. 4 tiros por lado. Pero el auxiliar de descarga, los tiros auxiliares de descarga, van a 0.92 metros, ¿cierto? ¿Quién me dio esa 0.92 metros? La botada, por lo que es capaz de botar este tiro, 0.92 metros. 0.92 metros. Este tiro bota 0.92 metros. 0.92 metros. Por lo tanto, ahí debería ir la próxima fila de tiros. ¿Ya? Entonces, estos se llaman auxiliares de descarga. Estos azules. Auxiliares de descarga. Y ahí tendríamos listo el diagrama de disparo. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Profe, Ya, quedamos hasta acá entonces. Terminamos un problema actualmente se hace completo. con un programa, ¿cierto? En la práctica. Podría hacerse, pero depende en la mina que usted esté. Si está en una mina chica, no creo que tengan programas para hacer esto. Va a tener que hacerlo usted. ¿Cierto? Claro. Lo importante es saber de dónde viene. Sí, pues. Que si sabe ocupar el programa, pero no entiende los conceptos, Claro. los programas Sirve los de hacen nada. personas que conocen la materia. Ujú. Es decir, más bien dicho, para hacer un programa, usted necesita un minero, ¿cierto? Que sepa los conceptos y necesita un programador. Y el programa lo único que hace es los mismos cálculos que acabamos de hacer, más rápido, ¿no? Pero esta es la base, Claro. ¿cierto? Tener claros los conceptos. Ya, chiquillos, nos estamos viendo. Chao, profe. Que le vaya bien. Ya, Chao, profe, cuídese. chao, nos vemos. Chao, profe. Chao.